Buenas tardes. Bienvenida a nuestra segunda sesión de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Como ya se habrá dado cuenta, en esta semana estamos revisando los temas de nuestra unidad número 3, sistemas vivos. En esta semana es muy importante porque estamos integrando lo aprendido en nuestra semana número 1, que fue la estructura de la materia, y en nuestra semana número 2, que aprendimos acerca de la energía. Lo importante de esta semana es que nosotros estamos integrando esos conocimientos dentro de los procesos que mantienen a un organismo vivo. Por ello es muy importante en esta semana considero que las actividades no son complicadas, pero son muy importantes. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, un comentario, puede tomar directamente el audio de esta plataforma o escribir por medio del chat. Se está realizando una grabación de esta sesión, la cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Lo importante es que tanto en esta sesión síncrona como en la grabación que podrán tener a su alcance en la plataforma de YouTube, ustedes siguen las normas de comunicación virtual. Ahora bien, jóvenes, en esta semana nosotros aprenderemos sobre la relación de la materia y la energía, además de las características que tienen los organismos vivos y que nos diferencian de esos organismos no vivos o de esa materia inerte. Exploraremos acerca de los procesos vitales que tienen los seres vivos y también de cómo es su nutrición. Vamos a reflexionar de cómo todos los sistemas, todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. ¿Ok? Rosalía, el miércoles pasado, en la sesión del miércoles explicamos a profundidad acerca de la actividad integradora número 5, llamada los seres vivos. ¿Tiene alguna duda en particular sobre nuestra actividad integradora número 5? Hoy, este tiempo, si no existe alguna duda o algún otro tópico de interés, pues vamos a explicar la actividad integradora número 6, pero ya que usted se conectó, me gustaría saber si tiene alguna duda. Solo una, ¿puedo citar información de la plataforma? Porque veo que, o sea, ya me la dan, nada más la tendría que citar y volver bueno, anotar lo que yo entiendo, ¿no? Pero citando la información aunque sea de dentro de la plataforma, ¿no? Mire, por supuesto, lo importante, tanto en nuestra actividad integradora número 5 y número 6, es que nosotros expliquemos con nuestras propias palabras. Si sus fuentes únicamente son los recursos de la plataforma, por supuesto que tiene que citar esos recursos sin ningún problema. Muy bien, y si solo los utilizo los recursos, ¿no hay ningún problema? No, no existe ningún problema, para eso son sus recursos. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, sí. Vamos a explicar la actividad integradora número 6, ya que el miércoles pasado profundizamos dentro de nuestra actividad integradora número 5. A pesar, jóvenes, de que en la sesión pasada indiqué 4 veces respecto de esos organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Espero para quienes todavía no integren sus actividades que tengan mucho cuidado, ya que Penicillium, Streptomyces y Saccharomyces no son organismos pluricelulares. Estos son hongos, pero son hongos unicelulares. Así es que, le repito nuevamente, eh, no coloquen a estos 3 tipos de organismos como organismos pluricelulares porque no lo son. Son ejemplos de organismos unicelulares, tanto Saccharomyces, Penicillium y Streptomyces, pero no son pluricelulares. Espero, hay muchísimos organismos que son pluricelulares, de los cuales son utilizados en la industria farmacéutica. Y espero que
escojan algún organismo pluricelular. Existen muchas plantas de las cuales se extraen productos farmacéuticos y que serían un excelente ejemplo para esta actividad. Ok, nuestra actividad integradora número 6, solamente dimos algunos puntos acerca de esta. El propósito es que comprendamos los procesos de asimilación de energía de los seres vivos a partir de su nutrición. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. Al igual que en nuestra actividad integradora número 5, solo vamos a entregar un documento en Word. Este documento en Word deberá de tener la siguiente información. Aunque la actividad no se nos exija que deba de tener una portada nuestro documento y no es evaluable, por favor yo les sugiero que pongan una portada debido a que hace más formal la entrega de nuestras actividades. Como punto número 1, vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo, por favor, de 5 o 8 renglones, la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y alimentación. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica y vamos a clasificar a cada uno de acuerdo con su nutrición que llevan a cabo. Vamos a explicar con nuestras palabras, jóvenes, en un párrafo de 5 o 8 renglones, la relación entre materia y energía, cómo se observa en el metabolismo celular. Y vamos a describir con nuestras propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Aquí no debemos de confundirlas con bioelementos. Y finalmente vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y cuáles son sus diferencias. La sesión pasada hablamos mucho acerca del metabolismo y particularmente acerca del anabolismo y catabolismo. Espero que hayan tenido oportunidad de ver esta sesión. De todas maneras, hablaremos o recordaremos algunos de los tópicos que vimos el miércoles pasado. Ahora bien, nosotros sabemos que los organismos autótrofos tienen la capacidad para sintetizar todas las moléculas orgánicas que necesiten para su crecimiento y desarrollo y también para fabricar más energía. Y la energía inicial, de donde la obtienen los organismos autótrofos, la obtienen, por ejemplo, de la energía de la luz del sol y también de procesos químicos, de reacciones de oxidación y reducción. Por ejemplo, y aquí tenemos demasiados ejemplos, supongo, todas las plantas son organismos autótrofos. Su clasificación exacta son organismos fototróficos. Esto quiere decir que a partir de la energía del sol, ellos obtienen toda la energía necesaria para poder sintetizar todas las sustancias que necesitan. Necesitan algunos otros tipos de nutrientes, por supuesto. Necesitan agua, como todos los seres vivos, necesitan sales minerales, pero tienen la capacidad de fijar el dióxido de carbono de la atmósfera para construir compuestos orgánicos que necesitan. ¿De dónde obtienen, por ejemplo, su alimento? Lo sintetizan o lo fabrican a partir de dióxido de carbono y agua, que a partir del dióxido de carbono fabrican lo que son azúcares, proteínas, fabrican sus ácidos nucleicos y todo lo que necesiten para su crecimiento y desarrollo. El metabolismo que presentan es un metabolismo o es un proceso anabólico a partir de esas moléculas inorgánicas. ¿Cuentan con organelos especializados? Las plantas sí cuentan con un organelo especializado llamado cloroplasto. Dentro de los cloroplastos, estos orgánulos celulares se encargan de captar la luz o la energía del sol a partir de unas sustancias que se llaman clorofilas. A partir de este tienen un proceso metabólico en el cual fijan ese dióxido de carbono para empezar a construir azúcares simples. A partir de estos pueden polimerizar y crear jóvenes polímeros más grandes, estructurales, reservorios de energía, y también utilizar esta energía para construir aminoácidos, para construir nucleótidos y todas las sustancias que necesitan. Existen muy pocas, son muy pocas las bacterias que son organismos autótrofos. Estas son bacterias que utilizan procesos
químicos, por ejemplo, procesos de oxidorreducción a partir de nitratos a nitritos, o a partir de procesos de oxidación del hierro, donde esta energía química la toman para poder realizar su propio metabolismo. Pero la mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos, solo es un grupo muy reducido. Ahora bien, los organismos heterótrofos se caracterizan porque no cuentan con toda la maquinaria metabólica para poder sintetizar lo que necesitan. Así es que necesitan consumir a otros seres vivos. ¿Por qué? Porque aquí ya se encuentran estas moléculas ya preformadas. Se les considera organismos consumidores. ¿De dónde obtienen estas moléculas? Pues a partir de que ya se encuentran formadas en tejidos de otros seres vivos. Por ejemplo, el ser humano necesita consumir otros seres vivos, plantas, a partir de las plantas sus frutos, consume otros animales como el pescado, el pollo, el cerdo, el conejo, y a partir de este y en los procesos de alimentación o ese proceso de nutrición, tomamos esas moléculas que necesitamos y que nosotros no podemos producir. Además de que también parte de estas moléculas sirven para fabricar energía que nosotros necesitamos, y así con los demás seres vivos. El metabolismo es un proceso anabólico a partir de moléculas orgánicas ya preformadas. Las fuentes de energía es energía química que nos da el metabolismo. Parte de ese metabolismo, que son los procesos catabólicos, son los que nos ayudan a obtener energía a partir de los nutrientes. ¿Se cuenta con organelos especializados? No, no se cuenta con organelos especializados que nos ayuden a captar otros tipos de energía. Ejemplos, hay muchísimos. Todos los animales son organismos heterótrofos. Todos los hongos. Y los hongos tienen un nombre particular. A los hongos se les conoce como organismos saprófagos. ¿Por qué saprófagos? Porque se encargan de una función muy importante en la naturaleza y se encargan de degradar toda la materia muerta para poder restituir esos nutrientes. Esta es una labor muy importante. Sea cualquier tipo de hongo, se fueran hongos microscópicos o unicelulares, perdón, o hongos pluricelulares, esa es la función que tienen los hongos. La mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos y también los parásitos. Ahora, explicando un poco acerca de esa red trófica, o tal vez la conozcan también como cadena alimenticia, la figura que les pongo en pantalla, jóvenes, es a partir de una pirámide. Y las pirámides, lo que las caracteriza es de que su base es es mucho más grande que los siguientes niveles, y también por ello también es la más importante. Dentro de esta red trófica vamos a encontrar en el nivel inferior a los organismos productores, y a los niveles superiores los vamos a conocer como organismos consumidores primarios, consumidores secundarios, y en la cima vamos a tener a los consumidores terciarios, o también conocidos como depredadores. Algo importante que podemos denotar en esta representación es que en los organismos productores, que es la base de esta pirámide, vamos a tener a las plantas. Las plantas son los organismos que soportan la vida en la superficie de nuestro planeta. Entre más biodiversidad y abundancia exista de plantas, los niveles superiores también van a ser mucho más grandes y fuertes y abundantes. Por ejemplo, entre más plantas haya, si los consumidores primarios, que generalmente son herbívoros, van a tener mayor cantidad de alimentos para su reproducción. Si se reproducen más frecuentemente, va a haber más número de especímenes de estos. Y los consumidores secundarios y terciarios, que se especializan principalmente en el consumo de estos organismos, van a tener una mayor cantidad también de organismos de los cuales se pueden alimentar, fortaleciéndose cada una de estas especies. Pero, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si ese nivel inferior eh, empezara a escasear?
Por ejemplo, hoy con grandes sequías, por invadir los ecosistemas y alterar sobre todo los ecosistemas, contaminarlos, pues vemos perjudicado a este nivel de los organismos productivos o productores, perdón. Y si hay menos cantidad de alimentos para los organismos consumidores primarios, van a existir en menor número. Y esto va a afectar al número tanto de los consumidores secundarios como de los consumidores terciarios. A pesar de que los consumidores terciarios están en la cima de la cadena alimenticia o estos depredadores, si no tienen los organismos de los cuales se consumen de los niveles inferiores, se va a ver amenazada su existencia. Este es un equilibrio que existe entre los diferentes niveles. Imaginen que el nivel de los consumidores primarios se desbordara y aumentara en demasía, pues acabarían con los organismos productores y después de un tiempo, por supuesto que se verían beneficiados, pero al escasear el alimento o las plantas, repercutiría en su propio nivel y en los niveles superiores. Por ello es muy importante el equilibrio que existe entre cada uno de estos. ¿Y dónde encontramos aquí a los organismos descomponedores? Los organismos descomponedores los encontramos en todos los niveles. Les había mencionado principalmente los hongos. Los hongos tienen la capacidad de descomponer toda esa materia orgánica y parte también de la materia inorgánica y restituir esos nutrientes al nivel inferior. Si ese nivel inferior tiene una mayor cantidad de nutrientes, también se fortalece y beneficia a los niveles superiores. Así es que juegan un papel muy importante. Pero no solamente los hongos, existen los otros organismos que acompañan estas funciones. Por ejemplo, las larvas, los gusanos de tierra, pues, muchos escarabajos, juegan con un papel descomponedor en cada uno de estos niveles, fortaleciendo sobre todo a los organismos productores. Este es un nivel, perdón, es un equilibrio que se manifiesta entre cada uno de estos niveles, un nivel, un equilibrio dinámico. En caso de romper alguno de estos equilibrios, se ve perjudicado cada uno de estos niveles. Por ello es importante y sobre todo clasificar cada uno de estos. Todos los organismos productores son organismos autótrofos. El resto, los que encontramos en los siguientes niveles, son heterótrofos. Cada uno de ellos es heterótrofo, aunque uno sirva de alimento para otro organismo en un nivel superior, siguen siendo organismos heterótrofos. ¿Ok? ¿Y cómo funciona ese papel de la nutrición celular? En la nutrición celular vamos a tomar esas biomoléculas que son indispensables para el mantenimiento de esas funciones biológicas y vamos a encontrar biomoléculas que son muy importantes. Son los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Por qué son tan importantes? Porque juegan un papel muy importante en los procesos de nutrición celular. Para su mantenimiento celular, debido al desgaste o a las funciones que tienen o a los procesos de división celular, necesitan de estos nutrientes para fabricar todos los componentes que se necesitan. Además de que estas biomoléculas también proporcionan la energía para las propias actividades celulares, actividades de transporte, actividades homeostáticas, actividades reproductivas que pasan en los procesos de reproducción celular, actividades metabólicas. Ahora, ¿por qué se necesitan estas biomoléculas? Porque se necesita un crecimiento y desarrollo. Se necesitan fabricar células nuevas. La energía que se necesita, que también otorgan o se obtiene a partir de estos nutrientes, a partir de los procesos catalíticos del metabolismo, es muy importante. ¿Por qué? Porque es la energía necesaria para que esa célula mantenga todos esos tipos de funciones. Para que, por ejemplo, el ser humano, para que utiliza todo ese tipo de energía, lo utilizamos para correr, para pensar, en este momento para hablar, para caminar, para trabajar, para correr, para bailar. Y les comentaba, incluso para descansar,
nosotros gastamos energía. No tanta como cuando hacemos ejercicio, pero incluso para mantener esas funciones basales de mi organismo, necesito constantemente gastar energía. Ahora, si estoy gastando energía, entonces también necesito un consumo periódico de esos nutrientes. Vamos a hablar más adelante acerca de esas biomoléculas y por qué son tan importantes y que juegan un papel muy importante en la nutrición. Antes de pasar al siguiente recuadro, la nutrición celular se va a basar en la absorción de estas biomoléculas orgánicas que son muy importantes. Pero en un organismo pluricelular y como el ser humano, como los leones o los elefantes, no vamos a hablar acerca de lípidos y de glúcidos, sino nosotros tomamos alimentos, nosotros comemos platillos, pero necesitamos ese proceso digestivo para poder hidrolizar y obtener esas pequeñas moléculas que sirvan para las funciones que las células necesitan. ¿Ok? Ahora, nosotros desde la clase pasada habíamos observado que todos los seres humanos, desde una diminuta bacteria, como puede ser Escherichia coli, hasta un enorme elefante, una ballena azul, en proporción de los elementos por los cuales están conformados, es la misma proporción entre todos los seres vivos. Aquellos elementos que se encuentran en mayor proporción los vamos a conocer como bioelementos primarios. De aquí que vamos a tener al carbono, al hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Es muy importante que no confundamos al carbono, al hidrógeno y al nitrógeno, incluso al oxígeno, como biomoléculas. Ordinariamente son moléculas, sí, en la tabla periódica las vamos a conocer como elementos diatómicos, pero dentro del metabolismo o como biomoléculas no lo son, son bioelementos. Aquellos elementos que se encuentran en menor cantidad, pero que siguen siendo muy importantes, los vamos a conocer como bioelementos secundarios. De aquí que vayamos a tener al magnesio, al calcio, al sodio, el potasio y al cloro. Estos los vamos a encontrar como componentes inorgánicos, más que como componentes orgánicos en la naturaleza. Y aquellas sustancias que necesitamos en pequeña cantidad, pero las necesitamos para que nuestro metabolismo funcione, los vamos a conocer como oligoelementos o elementos trazo. De aquí que vamos a tener al hierro, al manganeso, al silicio, al yodo, al boro, al estaño, al molibdeno, al selenio. Y estos los vamos a tener en una pequeñísima cantidad, pero son muy importantes. Cuando estos bioelementos reaccionan con otros bioelementos, van a formar lo que son biomoléculas. Las biomoléculas las podemos clasificar como biomoléculas inorgánicas, donde vamos a tener, por ejemplo, al agua, a sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono, pero también las podemos clasificar nosotros como biomoléculas orgánicas. Y estas son las más importantes, porque estas conforman a los organismos vivos. De aquí que tengamos a los carbohidratos. Los carbohidratos están formados por pequeñas moléculas, unidades monoméricas llamadas monosacáridos. Comúnmente también se les llaman moléculas de azúcar. Cuando estas pequeñas unidades reaccionan con otras monómeros semejantes, forman lo que son polímeros, y uno de estos polímeros formados por monosacáridos son los carbohidratos. Los carbohidratos nosotros los encontramos, por ejemplo, en los cereales, en las harinas, en las pastas. Los conocemos generalmente como almidones o harinas. Y su función principal para el ser humano es el que nos otorgan energía de forma muy rápida. Se hidrolizan, se obtienen las unidades de azúcar y esas unidades de azúcar o de glucosa se integran inmediatamente al metabolismo produciendo energía, energía que nosotros necesitamos. Pero, por ejemplo, las plantas que tienen la capacidad de sintetizar estas biomoléculas también las utilizan para una parte estructural. El ser humano no tiene carbohidratos estructurales como en el caso de las plantas.
Las plantas sintetizan otro tipo de carbohidratos llamados celulosas y hemicelulosas, que les ayudan a la estructura de las plantas y les funcionan o les sirven como sostén. De aquí que las plantas, por ejemplo, produzcan maderas. Esas maderas están hechas de carbohidratos, pero cambian el tipo de enlace entre estos carbohidratos y les da parte de esa estructura. Algo muy importante de los carbohidratos es que proporcionan 4 kilocalorías por gramo o hasta 4 por 3, 12 y más de 12 kilojoules por gramo. Otras biomoléculas importantes son los lípidos. Los lípidos los vamos a conocer simplemente como grasas o como aceites y los lípidos están formados por ácidos grasos. Para el ser humano, existen algunos que les vamos a llamar ácidos grasos esenciales, a lo que es el ácido oleico, alinoleico y alinolénico. Tal vez los conozcamos mejor o de forma más habitual como omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Por qué los llamamos ácidos grasos esenciales? Porque el ser humano no puede sintetizarlos. Puede sintetizar otro tipo de ácidos grasos, pero particularmente estos no. Por eso es indispensable que los incluyamos dentro de nuestra propia dieta. Así es que es importante que consumamos grasas de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros no las podemos fabricar. Los lípidos tienen funciones muy importantes. Los lípidos, si bien había mencionado hace un momento que los carbohidratos, su función principal es proporcionarnos energía a los seres humanos, los lípidos funcionan como almacenamiento de energía. También funcionan como aislantes térmicos. ¿Y por qué es importante? Porque debajo de nuestra piel tenemos lo que es una capa lipídica, una capa de grasa, y este es muy importante para que nosotros no perdamos calor. ¿Por qué es importante que estén los lípidos ahí? Para mantener los procesos homeostáticos, esas características de las cuales nosotros hablamos para nuestra actividad integradora número 5. Los lípidos también son precursores en el ser humano de hormonas. Los lípidos tienen una función de protección debido a que envuelven a nuestros órganos internos y también, por ejemplo, tienen una función dentro de esa función de protección, por ejemplo, cuando nos limpiamos nuestras orejas y sacamos algo que conocemos como cerilla, son esfingomielinas y su función principal es proteger el oído interno. Es importante que se formen ahí, aunque también es importante que nosotros nos hacemos constantemente para evitar su acumulación. Los ácidos grasos jóvenes, les mencionaba, son muy importantes porque además son precursores de las prostaglandinas y de muchas otras hormonas. Y no solo eso, por ejemplo, existen los lípidos, se pueden clasificar de muchas formas, como saturados, insaturados. Y en el caso de los esteroles hay ácidos grasos muy importantes, como los colesteroles. Por supuesto, tal vez nosotros les tengamos miedo, sobre todo al colesterol de baja densidad, que es un colesterol que se empieza a acumular en venas y arterias y eso puede ser peligroso. Pero existe un colesterol al cual le llamamos colesterol bueno, que es un colesterol de alta densidad. Y es muy importante porque a partir de este se sintetizan algo que se llaman cerebrócidos. Los cerebrócidos en los niños son muy importantes porque ayudan al correcto desarrollo del cerebro. Y no solamente cuando niños, porque es importante consumir ácidos grasos para todas las funciones que necesitamos. Algo muy importante de los lípidos, una función también importante de los lípidos es que nos proporcionan energía. Hasta 9 kilocalorías por gramo o aproximadamente cerca de 37 kilojoules por gramo. 9 kilocalorías por gramo o 37 kilojoules. Las siguientes biomoléculas son las proteínas. Las proteínas tal vez son las biomoléculas más importantes para los seres vivos porque tienen muchísimas funciones. Tienen funciones de soporte, ya que forma parte de la estructura de mis huesos.
Tiene funciones de, por ejemplo, de desplazamiento o de movimiento, ya que, por ejemplo, el ser humano va a conformar lo que son nuestros músculos que nos permiten caminar y desplazarnos. Tienen funciones catalíticas, ya que todas las enzimas son proteínas y las enzimas son estructuras químicas o moléculas químicas que nos ayudan en los procesos metabólicos. Las enzimas son las que llevan a cabo esas reacciones químicas. Las proteínas también tienen funciones de protección, ya que son una parte estructural de lo que son nuestros linfocitos, y los linfocitos u células blancas o glóbulos blancos son los que nos ayudan a protegernos para las infecciones, ya sean bacterianas o víricas. Las proteínas también conforman parte de la estructura, también nos proporcionan energía, nos proporcionan, al igual que los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo. Y al igual que los carbohidratos y los lípidos, las proteínas también están formadas de pequeñas unidades muy pequeñas. Las proteínas están formadas por otras sustancias de alto peso molecular que se llaman péptidos, pero todos los péptidos están formados por aminoácidos. Hasta el día de hoy se han encontrado 124 aminoácidos, pero de todos esos 124 aminoácidos, solo 20 conforman las proteínas estructurales, proteínas que conforman mi cabello, mi piel, mis huesos, mis células sanguíneas, las proteínas que se encuentran en mi sangre. Esos 20 aminoácidos son los que conforman esas estructuras. Pero dentro de esos 20 aminoácidos existen 10 o entre 10 u 11 que son muy importantes y los vamos a conocer como aminoácidos esenciales. Y al igual que los lípidos esenciales, ¿por qué los llamamos esenciales? Porque nosotros no podemos sintetizarlos. Necesitamos, a partir de una dieta de proteínas, es donde nosotros, a partir de la alimentación, es que nosotros los obtenemos. Si nosotros tenemos una deficiencia en el consumo de estos aminoácidos o de proteínas de alta calidad, pues vamos a ver comprometido tanta nuestra estructura, nuestro desarrollo y otras funciones tan importantes que tienen las proteínas. Dentro de los aminoácidos esenciales, por ejemplo, vamos a tener a la metionina, a la cisteína, al triptofano, a la arginina, que son aminoácidos que los obtenemos a partir de los alimentos. Los podemos encontrar principalmente en lo que son productos animales, en cárnicos, principalmente en lácteos y sobre todo en el huevo. ¿Los podemos encontrar en productos vegetales? Claro que sí, ahí podemos encontrar aminoácidos y proteínas, pero su valor biológico no es tan alto como el que podemos encontrar en productos cárnicos. Ahora bien, las otras biomoléculas importantes son los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos existen de dos tipos, lo que es el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. Estos ácidos nucleicos, al igual que las demás biomoléculas, están conformadas por pequeñas unidades semejantes o con funciones semejantes, las cuales son la guanina, la citosina, el uracilo, la timina y la citosina. El arreglo de estas moléculas van a conformar en el DNA algo que se llaman genes. En el DNA se encuentra la información química o biológica de quiénes somos, de qué color son mis ojos, cuál es el color de mi cabello y la forma de mi cabello. Pero no solamente eso, también encontramos la información de las proteínas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo. Ahí se encuentra toda esa información en forma de genes. La única molécula que puede leer esta información es el ARN. El ARN, biológicamente el ácido ribonucleico, se encarga de la lectura y no solamente de eso, sino también de llevar esa información a los ribosomas para que se sinteticen las proteínas que nosotros necesitamos. Por eso son muy importantes estas 4 biomoléculas. Pero van a decir, ¿por qué tengo una imagen de unas vitaminas también en la pantalla?
Les comento, las vitaminas, no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas reales. No porque no existan o no sean necesarias, por supuesto que son muy necesarias, pero algunos autores manifiestan que las vitaminas son un cúmulo muy diverso de sustancias químicas y que no guardan, por ejemplo, un parecido o no parten de pequeñas sustancias químicas como si lo parten los carbohidratos a partir de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. Las vitaminas son sustancias muy diversas que no tienen un origen en común entre todas ellas, pero por supuesto que son importantes, solo que algunos no las consideran como biomoléculas orgánicas reales. ¿Ok? Les comento esta parte. ¿Por qué? Porque las vitaminas, claro que son importantes, pero no tienen un precursor común entre todas ellas. Son muy diversas. Ahora, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo nosotros como una característica de los seres vivos y de también dentro de esas funciones biológicas, lo definimos como una serie de reacciones biológicas, que son reacciones químicas, que les permite a los organismos o que les permite a las células obtener energía de su entorno a partir de los nutrientes y también un mantenimiento celular, un crecimiento y su desarrollo a partir también de esos nutrientes. El metabolismo se divide en dos, en lo que es el catabolismo, que nos permite obtener energía, y el anabolismo, que nos permite esa parte de ese mantenimiento celular, un crecimiento y desarrollo. Cada una de estas partes del metabolismo tiene características particulares. En las fases catabólicas se produce energía, se degradan esos nutrientes y se produce ATP. El ATP es el adenosintrifosfato. Es una molécula de alta energía que se produce en el metabolismo y esta molécula es importante porque le lleva energía a las células y a los tejidos para realizar esas funciones biológicas. Químicamente a estas reacciones biológicas se le conocen como rutas convergentes e implica muchos procesos de oxidación. Este proceso indica que degrada esas biomoléculas, degrada los carbohidratos, degrada las proteínas, degrada a los lípidos, degrada los ácidos nucleicos y a partir de ellos se toman las estructuras que se necesitan o bien simplemente se produce muchísima energía. Algunos ejemplos biológicos de estas rutas metabólicas tenemos lo que es la glucólisis, el ciclo de Krebs, las fermentaciones y lo que es la cadena respiratoria. Ahora bien, la otra parte del metabolismo es el anabolismo. Y el anabolismo consume esa energía que se crea en el catabolismo. ¿Y para qué se utiliza esa energía? Pues para el mantenimiento celular, para el crecimiento y el desarrollo. A estas las vamos a conocer como rutas divergentes. Permítanme un segundo. Perdón. A estas rutas las vamos a conocer como, estas rutas anabólicas nos permiten utilizar esa energía que se produce en el catabolismo. Se le conoce como rutas químicas divergentes e implica procesos de reducción y no de oxidación como en el catabolismo. Y estas reacciones químicas nos ayudan a fabricar biomoléculas. Algunos de estas rutas biológicas, por ejemplo, está la fotosíntesis en las plantas y la síntesis de proteínas en los animales. Rosalía, ¿tiene alguna duda hasta este momento acerca de esta actividad? Bueno, parece que Rosalía ya nos abandonó, pero en fin, jóvenes, recuerden elaborar este documento en Word, en el cual es importante que lleve una portada. No, la portada no se va a evaluar, tampoco la exigen, pero es importante que la lleve. Recuerden que tienen que explicar con sus propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre lo que es una nutrición autótrofa y heterótrofa. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica y vamos a clasificar a cada uno de ellos de acuerdo a su nutrición. Vamos a explicar de forma clara en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía
cómo se observa en la nutrición celular y vamos a describir claramente la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida. Y por favor, es importante aquí que no lo confundamos con lo que son bioelementos. Y finalmente vamos a explicar de una forma clara en un párrafo de 5 a 8 renglones el papel que juega el metabolismo, dentro del metabolismo, lo que es el catabolismo y el anabolismo en los procesos de nutrición. ¿Hasta aquí alguna duda? No, eso ninguna. ¿Segura, Rosalía? ¿Todo, ¿Mandé? todo nos quedó claro? Sí, todo quedó claro. Bueno, o sea, estoy prestando atención, pero para digerirlo lo tengo que volver a ver. Ok, mire, en la sesión del miércoles expliqué acerca de la actividad número 5 y en esta tuvimos la oportunidad de explicar acerca de la actividad integradora número 6. Rosalía, le deseo una muy bonita tarde y cualquier duda que se llegue a presentar voy a estar en contacto por medio del chat de nuestro mensajero y recuerden enviar sus actividades antes del cierre de la plataforma. Que tenga un muy bonito fin de semana. Hasta luego, Rosalía. Hasta luego, César. Gracias. Adiós. Adiós.